director general del Instituto Mexicano para la Competitividad. El doctor Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación. La maestra Erika Strand, jefa de Políticas Públicas del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia en México. Y la maestra Julieta Guzmán Acevedo, investigadora de Mexicanos Primero. Como moderador de este panel fungirá el doctor Juan Ernesto Pardinas, por lo que me permitiré dar lectura a su semblanza. El doctor Pardinas es director general del Instituto Mexicano para la Competitividad, AC. Previo a su cargo actual, fungió como investigador del Centro de Investigación para el Desarrollo y fue profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y en la London School of Economics. Durante 2 años fue corresponsal de CNN en español, en India y en Japón. Actualmente colabora en programas de opinión pública en radio y televisión. Entre sus publicaciones destaca Tú y tu voto construyen la democracia e Impuestos, un mal necesario. Ha publicado textos en las revistas Harvard Review of Latin America, Nexos, Letras Libres y Este País. Y tiene una colaboración semanal en el periódico Reforma. Es doctor en Gobierno por la London School of Economics, maestro en Economía por la Universidad de Sofía en Tokio, Japón, y politólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Para conducir el desarrollo de este panel, queda en el uso de la palabra el doctor Pardinas. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Para empezar quisiera compartir con ustedes una felicitación y una alegría. La felicitación es al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados y a la organización Un Kilo de Ayuda, al BID, por organizar este evento. Creo que lo que se está discutiendo aquí, siempre decimos el lugar común, el cliché es que la infancia es el futuro, la infancia es el destino. Creo que lo que estamos haciendo en este evento es presentar evidencia contundente para justificar esa verdad que por muy repetida no pierde fuerza ni racionalidad. Otro motivo para felicitarlo es la temporalidad en la que está ocurriendo este evento. Justo en el proceso entre el cambio entre 2 legislaturas en la Cámara de Diputados, la siguiente legislatura va a tener la enorme responsabilidad, yo diría no solo política, sino ética, de determinar el destino de la hacienda pública, el presupuesto. Y si pensamos y analizamos el origen semántico de la palabra hacienda, viene del verbo hacer. Es los recursos que tiene el Estado para hacer cosas y qué es lo que se debe hacer con esos recursos. Y es lo que estamos discutiendo hoy aquí, creo que es la prioridad fundamental, una de las razones de existencia y prioridades de lo que hace un Estado, de lo que dónde se debe invertir ese recurso público. Y los legisladores aquí presentes que van a tener, como decía, la responsabilidad política y agregaría la enorme responsabilidad moral de cómo utilizar esos recursos para tener mayor impacto en un horizonte de austeridad, de limitaciones económicas por los cambios en los precios del petróleo. Creo que discutir esto es fundamental. Y la alegría que les quiero comentar es que pues llevo yo creo que unos 10 años en este auditorio Aurora Jiménez, nombrado en honor de la primera mujer diputada en nuestro país. Muy afortunada la designación del nombre del auditorio, pero llevo 10 años viniendo aquí y nunca había visto este poder de convocatoria. Por equivocación acabé al principio, llegué al salón alterno donde hay otros centenares de personas escuchando este evento, y eso habla de la importancia de la masa crítica, del peso político
del tema que hoy nos convoca. Y ojalá tanto la calidad de las ideas que se han presentado en los paneles como el poder de convocatoria y la manifestación de interés por ciudadanos, organizaciones civiles, legisladores, pues ayude a iluminar las decisiones que se tomen en la asignación presupuestal. Y un honor y muy agradecido con 1 kilo de ayuda por haberme invitado a formar parte de este evento. Tengo también el privilegio de que me acompañan hoy en el panel el doctor Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación, Erika Strand, jefa de políticas públicas del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia en México, mejor conocida como UNICEF, y la maestra Julieta Guzmán Acevedo, investigadora de Mexicanos Primero, una organización clave en la lucha por mejorar la educación en México. Yo como moderador quiero detonar la conversación con una lámina, con una gráfica que espero que tengan allá arriba. La gráfica la realizó el doctor Jaime Serra Puch, él es consejero de INCO, y me la compartió para detonar la plática que vamos a tener hoy. Lo que enseña esta gráfica, si vemos en la parte de colores, es el retorno sobre inversión, el impacto. O sea, si pensamos de una manera estrictamente en términos económicos, ¿dónde retribuye más invertir los dineros del Estado mexicano en función de la edad, que es el eje horizontal? El eje vertical del lado izquierdo con las gráficas de colores es dónde está el rendimiento de la inversión del dinero público en función de la edad de niños y jóvenes. Y después vemos unas barras definidas con línea negra, que es donde se están asignando los recursos del presupuesto. Entonces vemos que los jóvenes de 6 a 11 años son los que se llevan el mayor rubro presupuestal, que bueno que así sea. Es muy importante invertir en educación primaria, que es donde toca este rubro, pero lo que estamos viendo que es en función de impacto, del retorno de nuestro dinero, del retorno de la inversión pública en beneficios sociales, como seguramente lo va a explicar el Premio Nobel de Economía James Heckman en unos minutos. La gran oportunidad de retorno de largo plazo está en la infancia temprana, y por eso es que estamos hoy aquí, para lograr yo creo como sociedad, como organizaciones civiles, presionar para que esto suceda, porque el gran problema de la inversión en infancia temprana es que los niños de 0 a 3 años pues no solo no votan, sino que las consecuencias de este impacto se ve una vez que ya pasaron las legislaturas y los sexenios. Entonces no hay una base política tan fuerte, diría yo, para que la evidencia que se presenta aquí cobre una racionalidad. A mí estamos discutiendo lo del presupuesto base cero, lleva muchos años también la discusión del presupuesto basado en resultados. Yo me quedaría conforme con un resultado basado en evidencia. Y creo que del panel anterior, de la experiencia y sabiduría de la gente, de los colegas de este panel, no lo digo por mí, sino por los que me toca moderar, creo que podemos como Congreso, como sociedad, utilizar esta evidencia para tomar mejores decisiones presupuestales. Como moderador soy un convencido de los currículums breves, nada más que ya me presentaron el mío en versión extensa, entonces ahora parecería una descortesía si le hago lo mismo a mis compañeros panelistas. Entonces voy a hacer un medio resumen del primer panelista, que es el doctor Gonzalo Hernández Licona, de su extenso currículum. El doctor Gonzalo Hernández Licona es secretario ejecutivo del Coneval, es doctor en Economía por la Universidad de Oxford, Inglaterra, maestro en Economía por la Universidad de Essex, licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, y no viene aquí en su currículum, pero sí sé que las personas que estudian en el ITAM Economía se pelean y tratan de que Gonzalo sea su director de tesis, porque tiene un porcentaje de bateo altísimo, en que las tesis que él dirige ganan premios importantes de economía. Por algo ha de ser ese porcentaje de bateo,
y iré presentando el resto de las semblanzas conforme son las presentaciones. Gonzalo, por favor, muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan, por la amabilidad de tus palabras y muchísimas gracias y felicidades al Congreso, al Kilo de Ayuda, al Centro de Finanzas Públicas, porque, como decía Juan, es un buen momento, es un buen espacio el que se han aquí tenido con mucha gente y espero que con muchas personas que mañana decidan presupuesto. Yo no sé si por aquí haya diputadas y diputados ya electos para la siguiente legislatura. ¿Hay? Felicidades, felicidades. Un aplauso. Sí. Me da mucho gusto y yo, dado que esto se trata de presupuesto base cero aplicado a primera infancia, voy a tener esa lógica. Primero hablar un poquito de la lógica del presupuesto base cero y empezar diciendo que, como tú y yo sabemos en nuestras familias, hacer el presupuesto de nuestras familias año con año, cada 2 años, no es un tema muy sencillo. Básicamente porque las familias nuestras están conformadas por más de una persona en general, hay niños, hay niñas, hay personas adultas posiblemente, dependiendo, mientras más amplia es la familia, es más complejo hacer un presupuesto en donde hay varias voces. Afortunadamente en una familia hay varias voces, entonces el presupuesto que tú haces depende en buena parte de esas necesidades de todas las familias, niños, niñas, adultos mayores, insisto. Y al final de cuentas, el presupuesto que quien decide ejercerlo, seguramente los adultos, el que ejercen finalmente cada año, cada periodo, refleja mucho el contrato familiar de esa familia en concreto. Que cuando tú amplías esto de la familia a la sociedad, al país, pasa exactamente lo mismo. Una complicación mucho más grande, hay muchas más personas de México con más ideas, con más necesidades, con más voces, pero al final de cuentas, el presupuesto que acabas tú aprobando y se acaba aprobando en este recinto, refleja en buena parte el contrato social que este país tiene. Esta mezcla de cobrar impuestos y gastar es finalmente en donde el gobierno mexicano, el Estado mexicano, está poniendo énfasis y ahí se ve filias y fobias. Ahí se ve quién beneficias y a quién no tanto, por muchas razones. Por lo tanto, el presupuesto no es sencillo y la idea del presupuesto base cero, como tú sabes, es tratar en esa complejidad que tiene elementos políticos. Un presupuesto aquí y en China y Nueva Zelanda tiene necesariamente elementos políticos, pero un presupuesto base cero lo que busca es hacer un alto en el camino y decir, a ver, llevamos presupuestando igual hace 15 o 20 años. Es posible que estemos presupuestando cosas que ya ni se utilizan. Es posible que estemos presupuestando en programas que no dan resultado. ¿Tú te imaginas en tu casa pagarle por 10 años al mismo maestro de matemáticas del niño que va mal en matemáticas y sigue reprobando? Hay un problema porque ese gasto que estás haciendo para ese rubro, para ese maestro, hay un problema en eso, porque no está resolviendo el problema para el cual le pagaste. Entonces seguramente